mirará su rostro. Señor bendito, Padre poderoso, a ti es la honra y la gloria, hoy y siempre, Señor. Te damos gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu presencia en nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Padre, porque día con día estás al pendiente de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque entre más te conocemos, Padre, más te amamos. Has puesto en nuestro corazón estudiar tus atributos, Padre. Y cada día que en nuestra limitada capacidad estudiamos y nos enseñas, Padre, nos damos cuenta de tu grandeza, nos damos cuenta de lo inmenso de tu amor, de lo inmenso de tu presencia, de tu misericordia, Padre. Gracias, Señor. Bendice a este pueblo, Padre. Bendice a este remanente que lo único que quiere es agradarte, Padre, y conocerte. Gracias, Señor, porque nos das ese privilegio. Te pedimos, tomes autoridad en el ambiente, en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Que lo más importante sea buscarte tu palabra. Que lo más importante sea poner toda nuestra atención, Padre, para conocerte, Señor. Perdónanos, Padre, por todas las cosas que hemos hecho o hemos dejado de hacer que no son conforme a tu voluntad, Padre. Pero aquí estamos, Señor, pidiéndote perdón, pero también, Señor, dándote la honra y la gloria, Padre. Señor, no venimos a pedirte porque tú sabes cada una de nuestras necesidades, Señor. Venimos a darte, Padre. La mayor ofrenda que podemos dar es nuestro corazón para alabar. Tú buscas adoradores en espíritu y en verdad, y eso pretendemos ser, Señor. Gracias, Señor. Ahora, Padre, permítenos conocerte a través de este atributo que es tu justicia, Padre. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos auxilie, Padre. Reconocemos nuestra limitada capacidad para trasladar tu palabra, Señor. Pero sabemos que tu hermoso Espíritu Santo está con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Toma la autoridad en el ambiente y sé tú moviéndote con poder, porque sabemos que tú estás en este lugar, Padre. Que tu hermoso Espíritu Santo está aquí. Gracias, Señor. A ti, solamente a ti, Padre, es la honra y la gloria por siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos sentamos, hermanos, por favor. Le damos bienvenida a nuestras visitas. Hermanos, hemos estado estudiando los atributos de Dios y, como decíamos en la oración, verdaderamente, por lo menos yo me he venido sorprendiendo y me doy cuenta que uno de los mayores problemas de todas las iglesias es que no conocemos a Dios. A veces decía Job antes de su experiencia, decía, antes de oír este gobierno, y ahora nosotros te ven. Cuando nos adentramos a la palabra y empezamos a ver los atributos, nos sorprendemos, hermanos. Y les digo una cosa, cada día adquiere uno más responsabilidad, porque a veces somos muy ligeros. A veces somos muy ligeros cuando nos llamamos cristianos. Y verdaderamente es una gran responsabilidad. Porque de las únicas creaciones que tiene el Señor, a los únicos que llama hijos es a nosotros. Mira qué hermoso y qué privilegio. Pero a veces nosotros no honramos suficientemente ese título. Dice que la palabra somos linaje escogido, nación santa. Tú y yo entramos dentro de un estatus. No para honra y gloria de nosotros, ¿verdad? Sino para la honra y gloria del Señor. Entonces, qué hermoso es esto. Ahora, dentro de los atributos de Dios, los más importantes, todos son importantes, pero los más importantes, la santidad y la justicia. Si nosotros llegamos a entender esto, hermano, la verdad es que nuestro concepto de nuestra vida cristiana va a cambiar. Por eso, platicando con mis hermanos, decidimos que el día de hoy solamente vamos a tratar el tema de alguna manera, solamente algunas espigas, porque el tema requiere de mucho estudio y además de ser meticulosos, hermano, porque esta
parte es fundamental para nuestra vida como cristianos. Aproximadamente, no recuerdo, no soy muy bueno para las fechas, pero yo aproximadamente creo que tengo como 20 años en el Evangelio, 20 y tantos años. Y les digo una cosa, yo creo que hay cosas que no entendía y no conocía. En estos últimos tiempos me he dado cuenta. ¿Y saben por qué? Porque existe la necesidad. Hay mucha confusión en las iglesias. Hay mucha disparidad en las doctrinas, hay doctrinas falsas. Se está cumpliendo la palabra y tenemos que tener cuidado. Por eso siempre hemos insistido que nosotros lo que queremos es enseñar a pensar a los hermanos, a discernir. Porque en muchas iglesias lo que quieren es adoctrinar a alguien, ¿verdad? Para seguir ciertos fines. ¿Qué es lo que perseguimos al congregarnos? Buscar a Dios, encontrar a Dios, esperar su venida, anhelar su venida. Eso es lo que pretendemos. Pero ¿cómo lo hacemos si no conocemos realmente a Dios? Muchas veces nada más el domingo se puede venir a aliviar la conciencia, y eso lo hace cualquier religión, ¿no? Estaba yo platicando, si a un musulmán tú le preguntas que a dónde se va a ir, pues te va a decir que se va a ir al paraíso, ¿no? ¿Por qué? Porque es justo, porque es bueno, según su concepto. Pero el parámetro, ¿quién es? ¿O qué es? ¿Bajo qué parámetro se rige? Si tú le dices a un de la iglesia tradicional, para no decir católica, tú dices, bueno, ¿por qué? ¿A dónde vas a ir? Me voy al paraíso. ¿Y por qué te vas a ir al paraíso? Porque soy bueno, hago buenas obras, no le hago daño a nadie. Entonces tú dices, bueno, pues entonces, si esta persona te dice, bueno, pues yo me voy al paraíso. Un verdadero cristiano, ¿qué debía de contestar? No decimos un falso cristiano, vamos a hablar de un verdadero cristiano. Me voy a ir con el Señor. ¿Por qué? Porque alguien pagó por mí. Amén. Porque yo no lo merecía. Hagas lo que hagas, hermano, no lo mereces ni lo merezco. Amén. Hagas lo que hagas. Eso debe quedarnos bien grabado, pero tampoco eso debe ser motivo para no hacer nuestro mejor esfuerzo. Si tú y yo amamos al Señor, dice el que me ama, ¿qué? Obedece mis mandamientos. Al contrario, si nosotros no obedecemos sus mandamientos, no lo estamos amando. Entonces un verdadero cristiano que debe de contestar, voy a ir con el Señor, voy a estar con el Señor, ¿por qué? Porque el Señor ya pagó por mí. Porque era la única forma que yo pudiera llegar con el Señor, era a través del sacrificio de mi Señor Jesucristo. Quiere decir que Dios, la justicia de Dios solamente puede ser aplicada por el mismo Dios, no hay otra forma. Desgraciadamente a veces se entiende alguna cosa y todavía nos crean más cargas, ¿no? Hay que hacer esto. El Señor ya pagó todo, ya pagó todo. En la antigua Roma, cuando se pagaba una deuda, había un documento que en la parte decía, no recuerdo ahorita el griego, y decía, consumado es. ¿Qué significa eso? Todo está pagado. Eso es lo que significa. Cuando el Señor fue sacrificado por ti y por mí, Él pagó todo, hermano. Todos tus pecados presentes, pasados y futuros los pagó en la cruz. Entonces no resulta una blasfemia querer todavía agregar otra cosa, o querer agregar otras cosas. No, hermano, porque Él ya pagó por todo. Es un sacrificio completo, de una vez y para siempre. Pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que a veces no lo creemos. Y como no lo creemos, no lo podemos hacer efectivo en nuestra vida. Y porque la gente no lo entiende, porque para creer algo hay que entenderlo primero. Entonces, la única forma que nosotros pudiéramos ver llegar a la salvación es por medio de qué dijimos, de nuestro Jesucristo. Amén. Tú y yo hagamos lo que hagamos, hermanos, no vamos a ser perfectos nunca en esta tierra. No. Pero eso debe de aclarar, es muy importante aclararlo. Esto no es que nos columpiemos. Como no voy a ser perfecto, pues sigo, como dirían los chavos, viviendo la vida loca. No, tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo por agradarle a Dios. Es un concepto de santidad que a mí me gusta mucho, es muy simple y a lo mejor no está de acuerdo a los cánones
hacer nuestro mejor esfuerzo por agradar a Dios. Y la pregunta que me hago y que tú te debes de hacer: ¿has hecho tu mejor esfuerzo para agradar a Dios? ¿Dios ocupa el primer lugar en tu vida? Es una buena pregunta. Y la respuesta, pues, diré el apóstol Pablo: examínate a ti mismo. Nosotros no estamos para juzgar a nadie. Dice: no juzgues para no ser juzgado, porque con la vara que mides serás medido. Pero se vale examinarnos. Es delicado porque la palabra se refiere a examinarnos, no juzgar, no condenarnos. Entonces tenemos que aprender a examinarnos, porque diariamente tenemos que limpiar nuestras vestiduras. Aún estando en la palabra y siguiendo los lineamientos de Dios, seguimos pecando, hermanos. Diría el apóstol Pablo: mientras estemos en este cuerpo pecaminoso, seguimos pecando. Entonces, ¿qué tenemos que tener cuidado? Tener cuidado. Ahora, nadie se puede liberar, ¿verdad? Porque todos hemos pecado. No hay justo ni aún uno. Solo podemos liberarnos ¿con qué? Creyendo en el sacrificio de nuestro Jesucristo, en la justicia de Dios. Amén. Amén. El versículo con el que iniciamos es: porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Entonces, dice que no vamos a ser perfectos. Entonces, ¿cómo es que vamos a ser rectos? Pues vamos a ser rectos cuando hacemos nuestro el sacrificio de nuestro Jesucristo, cuando lo creemos verdaderamente, cuando dejamos que la justicia de Dios, que emana de Dios, porque Jesucristo es Dios mismo, es derramada sobre nosotros. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir al Salmo 89, hermanos. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu trono. Entonces dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Decíamos que las dos mayores cualidades, atributos de nuestro Señor, es la santidad y la justicia. ¿Cómo empezó a manifestarse la justicia de Dios? Dios es todo. Dios le plació crear y empieza un mover, ¿verdad? Pero, ¿en qué momento se manifiesta por primera vez la justicia de Dios? Mira, vamos a ver en Génesis 3:21. Amén. Amén. Dice: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿No? Bueno, con el Señor continuamente se están haciendo pactos. Aquí el primer pacto que podemos ver es cuando el Señor le dice a la mujer, ¿verdad? Dice: pero la serpiente, voy al 3:1, Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que ellos han dicho que no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ese es el primer pacto y un mandamiento directo. ¿Para qué? Para Adán y Eva, ¿no? Puedes disfrutar de todo el paraíso, menos de eso. Pero como seres humanos, siempre lo que nos prohíben es lo que más queremos hacer. Entonces fueron y pecaron, obedecieron, transgredieron. Hay una diferencia entre pecar y transgredir, porque el pecado es algo general, pero transgresión es cuando Dios te da una orden de manera directa y aún así no lo obedeces. Y eso fue lo que pasó. Hubo una transgresión. Ellos estaban condenados, porque si comes ese fruto, ¿qué dijo? Morirás.
entonces el Señor, a través de su justicia, cubre a Adán y Eva. Y aquí viene lo que leíamos, ¿verdad? El 21, dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué? Túnicas de pieles, y los vistió. ¿Qué tuvo que pasar para que tuvieran las túnicas de las pieles? Matar a un animal, ¿qué? Inocente. Y hubo derramamiento de sangre. Y ahí es donde empieza la justicia de Dios. La primera manifestación de justicia de Dios es en ese momento. Cuando mata a esos animales, derrama la sangre de esos animales inocentes, eso es muy importante señalarlo, y con sus pieles, ¿qué hace? Cubre. ¿Cubre qué? La vergüenza de Adán y Eva. ¿Qué pasaba antes de que pasara esto? Ellos andaban desnudos y no había ningún problema. Pero desobedecieron y hubo consecuencias. Siempre, hermano, cuando desobedecemos a Dios hay consecuencias. Y luego todavía nos atrevemos a decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Y como que el Señor te dice, pues acuérdate, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña? Los vistió, los cubrió su vergüenza. Es la primera vez que se manifiesta la justicia de Dios. No murieron, ¿verdad? No murieron, no dejaron de existir, pero murieron espiritualmente. Así es. ¿Se cumplió, por una parte, se cumplió la palabra? Sí, porque murieron espiritualmente, pero no dejaron de existir. Hubo una aplicación de justicia y fueron lanzados fuera del Edén, pero hubo consecuencias. Vamos al versículo 97:2. Perdón, de Salmos. Capítulo 97 de Salmos. Amén. Dice, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Tanto en el versículo anterior que leímos como en este, señala muy claramente. En el anterior fue el primer renglón, en este es el segundo. Justicia y juicio son el simiente de su trono. Hermano, nosotros hemos aprendido, es contradictorio porque en la niñez nos enseñaron que Dios era castigador, es decir, si haces eso, Dios te va a castigar. Y como que empezamos a crecer con eso. Pero después cómodamente nos empezaron a decir que Dios es amor, que Dios todo lo perdona, y entonces entra un conflicto en nuestra mente, ¿verdad? Porque eso, ¿a qué le hacemos caso, no? Decidimos hacerle caso a lo más cómodo, ¿no? Que Dios perdona todo. Y como Dios perdona todo, pues entonces puedo hacer todo. Pero no es eso. Hermano, de verdad, la ira de Dios, ya nuestro hermano Lago tratará el tema dentro de 2 semanas, pero, o sea, es algo tremendo, tremendo. Mira, voy a poner una analogía. ¿Tú crees que soportaríamos oír la voz de Dios? No. Lo que oye cuando alguien tiene ese privilegio, yo no lo he tenido. A mí Dios me habla, pero en mi pensamiento. Yo no he tenido bueno, en alguna ocasión tuve una experiencia que no se puede compartir porque esa nada más es mía. Pero normalmente Dios te habla al pensamiento. Pero me pongo a pensar, ¿realmente pudiéramos soportar la voz de Dios? No. ¿Sabes cuál es la voz que oímos? La del Espíritu Santo. Por la dispensación del Espíritu Santo, que es el que nos está guiando. Se fue nuestro Jesucristo, dijo, me voy, pero dejo al Consolador, que nos guiará. El Señor se fue a preparar. Ya había una morada para nosotros, no nos fue a preparar. ¿No te emociona saber que nos está esperando una morada en el cielo? Amén, sí. Ay, qué hermoso, ¿no? Dicho sea de paso, qué emocionante. Bueno, entonces, ya se me olvidó que les iba a decir. Escuchar la voz de Dios. Ok, entonces sí, perdón, gracias. Entonces, en esa analogía, ¿tú crees que nosotros soportaríamos la justicia de Dios?
No. Pues no, igual, no tenemos cómo. No tenemos cómo, hermano, la justicia de Dios. Simplemente caeríamos fulminados, destruidos. No hay cómo. En alguna ocasión leí un libro, te estoy recordando, y donde dice, es un libro, un buen libro, no me acuerdo del título, pero platica y dice, bueno, el Señor nos estaba pensando cómo salvar a la humanidad. Dice, pero yo cómo voy a poderle, es como hablarle a una hormiguita, ¿no? Tú hablas a una hormiguita, pues no te va a hacer caso, ¿no? Pero entonces dice, ¿qué haré? Y el plan que tenía era que bajarse a ser hormiguita. Y fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Vino, se hizo como tú y como yo. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo el plan redentor y aplicar su justicia. Entonces, de esa manera es como nosotros ahora podemos tener la capacidad de poder ser salvos a través del entendimiento de que la justicia de Dios se aplica, pero que tenemos la más grande opción, hermano: creer. ¿Y cómo logramos que la justicia de Dios se aplique a nuestra vida? Por obras. Según lo que hemos platicado, ¿no? Entonces, ¿por qué será? Por la fe. Amén. El justo por la fe vivirá. Amén, amén. Era el gran conflicto que se tenía y del cual abusaban. La iglesia abusaba de este principio, o de desconocimiento de este principio en la gente a la que le compartía. De tal manera que les enseñó a que se pagaba por obra, ¿no? De manera material. ¿Recuerdan esa época del oscurantismo, que de alguna manera estaban cayendo en la iglesia y pagaban indulgencias por los pecados? Había hasta una tarifa, ¿no? Voy a hacer esto y hasta tú revisabas, ¿no? De cómo me sale el pecado, ¿no? Pero así era, ¿no? Iban, ponían su templete, se levantaba, hablaba, y al último le daba entendimiento a la gente, falso entendimiento, y ellos pagaban. ¿Qué tuvo que pasar? Siempre Dios usa instrumentos. Tuvo que pasar que Martín Lutero se da cuenta de esto. Hay una traducción, una Biblia que llega en latín, hace la traducción, llega al Nuevo Testamento y entonces entiende este versículo. Y a lo mejor Martín Lutero ni siquiera quería hacerle daño a la Iglesia Católica, simplemente quería que la verdad saliera. Y salió la verdad. Y eso causó una revolución. ¿Sabes qué es lo más triste? Que todavía hay gente que piensa eso, aun cuando ya la palabra nos es más clara, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a permitir que la justicia se aplique a nuestra vida? La fe, hermano, y creer en el Señor. No conocerlo superficialmente, sino entender a nuestro Dios. Cuando tú te enamoraste de lo que ahora es tu esposo, tu pareja, tú quieres conocerlo, ¿eh? No nomás su nombre, ¿no? Sino tú dices, ¿y luego qué haces? ¿O qué haces esto? Y luego tú lo estudiabas, ¿no? Dices, ¿por cómo reacciona tal o cual manera? Pues es lo mismo, hermano, pero ahora es Dios. Tenemos que anhelar conocer a Dios. Amén. Bueno, entonces, miren, les voy a platicar de una definición. Una definición de justicia es equidad, integridad, juicio, rectitud, santidad, santificación y verdad. Y hay una definición de una palabra griega que es dikaiosune, que significa, parece inglés, ¿verdad? Tomar de dikaiosune, carácter o cualidad de ser recto o justo. Se usa para denotar un atributo de Dios, cuyo contexto muestra que la justicia de Dios significa esencialmente lo mismo que su fidelidad o veracidad, aquello que es consecuencia con su propia naturaleza y promesas. Habla de su justicia manifestada en la muerte de Cristo. Entonces, la justicia de Dios, ¿quedamos qué? Sin examen. ¿Cómo se aplica la justicia a nosotros? Solamente Dios mismo, por la justicia de Dios mismo,
Le decía que solamente vamos a dar unas piedras porque es muy meticuloso la situación, pero es importante analizar que es una cuestión de tipo jurídico. Coincidentemente me toca a mí, ¿no? ¿Pero qué es esto, hermano? Hay una deuda y hay que pagarla. Y esa deuda no la podemos pagar. Tiene que venir alguien a pagarla por nosotros. Hay una imputación. Recuerden ahorita que platicamos de la primera aplicación de justicia cuando hace lo de matan los animales y cubren con las pieles, ¿no? Hay una doble imputación. Imputación significa acusar, culpar, a ti no te hicieron cosa. Pero hay una doble imputación, ¿por qué? Porque es de nosotros, pues nosotros somos los que hemos pecado. ¿Y que esa imputación descarga a quién? A un inocente. Es el requisito, y la única forma de saciar la ira de Dios es a través de la justicia de Dios, y la única forma era con derramamiento de sangre. Ahorita vamos a ver un versículo que dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Amén. Entonces, por aquí encuentro otra definición. Dice: lo que debe hacerse según el derecho y la razón, virtud que hace dar a cada uno lo que le corresponde. Esa es la definición. Dar a cada quien lo que merece. Está bien fácil la definición, pero casi nunca se da. Casi siempre hay desigualdad, y sobre todo si lo vemos en la vida práctica, no se aplica. Pero bueno, esa es la definición. Ok. Miren, hermano, vamos a ver Levítico 4. Levítico 4. Vamos a leer del 1 al 6, pero antes quiero comentarles algo. Decíamos que la justicia de Dios fue aplicada de la manera que mató al animal o derramamiento de sangre por las piedras que a Adán y Eva, ¿verdad? Pero vemos que a partir de ahí tiene una situación de pactos continuos. El primer pacto dijimos cuando el Señor le dice: no comas ese fruto, ¿verdad? No violan el pacto, ¿verdad? ¿Y qué creen? Nosotros somos especialistas en violar pactos. Y como somos especialistas en violar pactos, entonces habrá que buscar la justicia de Dios. Ahora, no quiero decir que con esto vamos a corrompernos para seguir violando pactos, ¿no? De lo que se trata es de que ahora que lo estamos entendiendo, hacer pactos con Dios y respetarlos. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros vemos con Moisés, con Noé, con Abraham, con Isaac, que hacían pactos. ¿Y cómo es que, a pesar de que desobedecían y hacían transgresiones, cómo es que todavía tienen comunión con Dios? Porque hacían pactos. Porque había derramamiento de sangre, y de esa manera se aplicaba la justicia de Dios y tenían que seguir teniendo comunión con Dios. Solamente de esa manera. Ahora, las consecuencias hay que pagarlas, ¿no? ¿Qué le pasó al buen Moisés cuando desobedeció? ¿Sí se acuerdan, no? Habla de la roca. ¿Qué hizo? La golpeó. Yo ahí no tengo un poco de duda, pero ya lo revisé el otro día. Primero le dice golpear la roca, primero. Es Meriba, no creo que no va a igual. Pero le dice, me saco del tema, pero es un comentario extra. Pero dice golpea la roca, sí le dice golpea la roca. Y la segunda vez le dice háblale a la roca. Y es cuando la golpea. Pero bueno, ese es otro punto. Pero el punto es que como desobedeció, ¿siguió teniendo comunión con Dios? Sí. Sí, pues tan mejor respaldando que siguió llevando al pueblo. Y todavía llegó al momento, yo me imagino, siempre es muy ilustrativo el imaginante lo que está pasando, ¿no? Llegan a ese momento de tener que pasar, y quieren a sus discípulos. Josué, ¿no? Josué anduvo todo el tiempo con él, dice: a partir de aquí, pues vas. Pero yo creo que como que Moisés, me estoy proyectando, pero como que Moisés no me volteó a ver ayuda, porque se decía: no, pues te dije que no, pero pues ya te vi, que te portaste bien durante todo el camino, pues ya te perdono, no, pásale, ¿no?
compromiso hay que cumplirlo, por bien de todos. Pero bueno, entonces llega ese momento y no pasó. No pasó y se quedó. Que hubo, ya no quiero hacer énfasis en algo, hubo consecuencias. Pero siguió teniendo comunión con Dios. Hay mucha cuestión doctrinal que porque su cuerpo no se encuentra, de alguna manera Dios lo cubrió, ¿no? Pero sabemos que no se dejó porque si no iba a ser idolatría, ¿no? Es una de las teorías que hay, ¿no? Doctrinales. Pero ¿por qué te menciono eso? Porque quiere decir que el cuerpo fue importante y porque Dios lo cuidó hasta el último. ¿Por qué? Porque había un pacto con él, ¿no? En ese momento, ¿qué es lo que prevalecía? Los pactos. ¿A través de qué? De la sangre, ¿no? Dicho sea de paso, por ahí chanclas, conocido como Satanás, aprovecha eso y imita. Por eso hay tantas cosas que se hacen ahora, ¿no? Que matan animalitos. La diferencia es que matan animalitos inocentes. Cuando se mataban animales aquí, lo que vamos a ver ahorita en el Levítico, eran animales puros, cuidados. Incluso hay una parte en donde el animalito era tenido por la familia un año, o no sé si un año o 2 años, y después eso lo sacrificabas. Imagínate, nosotros tenemos una mascota que tenemos una semana y ya no la queremos soltar. Ya vamos a andarla botando, ¿no? Entonces sí había un sacrificio. Bueno, entonces vamos a leer Levítico 4, vamos a leer algunas cosas que nos fortalecen lo que estamos comentando. Habló Jehová a Moisés diciendo, voy en el versículo 1, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro de alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará la sangre del becerro y lo traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Amén. Entonces vemos que fue a través de qué? Del derramamiento de sangre, ¿no? Las ofrendas que se ofrecían tiene una serie de requisitos, una serie de protocolos, una serie de cosas importantes, porque recordemos que la ley está llena de ritos y llena de cosas que eran cargas importantes que al último no se cumplían, ¿no? Entonces, vamos adelante, el 11, el versículo 11. Si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto en los ojos del pueblo y hubiera hecho alguno contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, en presencia de Jehová degollará aquel becerro, y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Todo esto, ¿para qué era, hermanos? Una ofrenda por el pecado. Era la forma de aplicar la justicia, de que estas personas se evidenciara su pecado, estaba evidenciado, y que de alguna manera alcanzara la justificación, solamente de esa manera. Ahora, todo lo que hemos venido platicando es figura de lo que había de suceder. Todo lo que está pasando, todo lo que platicamos ahorita, nos apuntaba ¿a qué? Al sacrificio de nuestro Jesucristo. Por eso había necesidad constantemente de estar haciendo sacrificios. Y la gente de aquí, la gente que no conoce mucho de Dios, lo que hace es incluso decir que Dios es un Dios sanguinario, que Dios ama la sangre, y la gente ocupa eso para incluso pues hablar mal de Dios, ¿no? No, había un propósito porque la única forma era hacer un pago, y el pago se tenía que hacer con alguien inocente. Eso era muy importante. Si recuerdan que les dije que se cumplían requisitos y protocolos. En cada una de las ofrendas que se hacían
había requisitos y protocolos. Los animales tienen ciertas características. No iban al mercado de Sonora, bueno, seguramente no existía, ¿no? Pero iban por un animalillo ahí, venían y lo sacrificaban, ¿verdad? No es cierto. El diablo siempre se le queda. Y lo malo es que la gente lo cree. Pues si no tienes cuidado, y si no conoces de la palabra y no tienes discernimiento, te puede gastar hasta un versículo. Decía un pastor, agarras un texto para hacer un pretexto, ¿no? Entonces agarras y dices, no, pues aquí lo dice. Que para que sean perdonados, mira, hay que derramar la sangre, hermano. Pero no leen todo, ¿no? El peor problema que podemos tener nosotros como hijos de Dios es la ignorancia. ¿Y sabes cuál es el principio de derecho que dice que la ignorancia no excluye de la responsabilidad? O sea, tú no puedes llegar a decirle a Dios, híjole, es que yo no sabía. Pero tengo una noticia, ahora ya no lo puedes decir porque hoy ya lo estás aprendiendo. ¿No? Entonces es muy importante eso. Ahora, vamos a buscar Hebreos. Hebreos 9. Versículo 22. Vamos a. Hay un versículo que nos interesa que está casi en medio, pero vamos a leer todo el contexto. Dijimos versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿No? Entonces, es cabal lo que hemos estado platicando, ¿no? Esto tiene. Siempre cuando se hace una demanda, cuando se hace algo, tiene que uno que fundamentarlo. Yo leo un argumento y abajo le pongo el versículo, el artículo, ¿no? El artículo y la ley que lo está señalando. Así hay que hacer la Biblia. Por eso les digo que es un asunto también jurídico, ¿no? Porque aquí nos respalda totalmente este versículo. Y casi todas las purificaciones según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Bueno, remisión. 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo para preguntarse ahora por nosotros ante Dios, por presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Se fijan? Entonces, en ese momento estaba cumpliendo totalmente. No, ya no era necesario que entrara un sacerdote. Él entró de una vez y para siempre. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar el pecado del medio, el pecado, para quitar del medio el pecado. Amén. Y de la manera que está establecido para hombres, bueno, que no mueran solo una vez, para aquellos que hablan de la reencarnación, dicho sea de paso, ¿no? Pero entonces, ¿qué dice? La parte final del 26, una vez, para siempre, por el sacrificio de quién? De sí mismo, para quitar del medio el pecado. El Dios de Jesucristo pagó por ti, por mí, por los pecados pasados, presentes y futuros, de una vez y para siempre. Pagó todo es todo. Así es que no resulta procedente que ahora nos quieran cobrar doble, ¿verdad? ¿Y cómo es que nos quieren cobrar doble? Es un fraude, ¿no? Hablando jurídicamente, es un fraude. Yo ya pagué, ¿por qué me quieres cobrar otra vez? Ahora, recordemos que no pagamos por nosotros mismos. Alguien ya pagó por ti y por mí. Pero tienes que creerlo, ¿no? Ahora, a veces es un conflicto porque entonces dice uno, bueno, pues como ya se pagó. Pero cuando nosotros, hay un cambio en tu vida, hermano, cuando ya realmente hay una regeneración y empiezas a vivir guiado, dice, ya no hay condenación
para los que están en Cristo Jesús, así dice, ¿no? Me parece que Gálatas. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero hay que seguir leyendo. Para los que viven en el Espíritu y no en la carne. Entonces tú puedes decir, ya acepté a Cristo en mi corazón, ya empecé a caminar en el Señor. La pregunta sería, ¿sigues viviendo en la carne o vives en el Espíritu? Porque si sigues viviendo en la carne no se aplica ese principio. ¿No? Así es. Se me acordé de un patrón. Pero bueno, entonces, el Señor ya pagó por ti y por mí. Tenemos que hacerlo. Tenemos que creerlo. Dice, el justo, ¿por qué? Por la fe vivirá. Eso es tan importante, hermano. Fíjate cómo encierra tanta verdad y toda la revolución que provocó. Digo, lógicamente hubo más versículos, ¿verdad? Pero ¿qué le dio luz a este hombre, a Martín Lutero? Pues ese, ¿no? Dice, entonces, si ya pagamos todo, ¿por qué ahora nos quieren hacer nada? Es importante entender esto, hermano, porque de esa manera nosotros podemos hacer verdaderamente aplicable la justicia de Dios en nuestra vida. Ahora, es importante siempre tener un equilibrio. No porque el Señor ya pagó, ahora tú y yo vamos a hacer lo que sea. No, hermano, tenemos que ser justos y rectos. ¿Sí se acuerdan del versículo que dijo, ve los rostros de los rectos? Que leímos un salmo, ¿no? Al principio. Dice, los justos y los rectos. ¿Y entonces cómo? Pues si nosotros no podemos por nuestra propia fuerza ser justos y rectos, entonces ¿cómo nos va a ver? Pues nos va a hacer ver cuando hagamos efectiva la justicia de Dios en nuestra vida. Porque en ese momento nos convertimos en rectos y justos. Y en el Antiguo Testamento no habla de convertidos, no habla de cristianos, no habla de todos los sinónimos que nos ponen, ¿no? Habla de justos y rectos. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en nuestra vida. La fe permanente de que Dios ya pagó por nosotros. Amén. Y eso, mira, eso de verdad nos debe llenar de emoción. Porque, ¿qué crees? Ahora ya no tenemos que andar sacrificando animalitos. Ahora ya no tenemos que hacer nada de eso. Ahora lo único que tenemos que hacer es efectivo ese sacrificio del Señor en nuestra vida. Amén. Amén. Bueno, a veces, hermano, enseñamos y con tal de impactar a la gente que nos está escuchando, le decimos Dios es amor. Tú llega a Dios y todo va a estar bien. ¿Y qué crees? Que luego tú sales a la vida. Porque cuando empieza a caminar en el Señor, viene una serie de cosas. Sí. Hay una explicación, ¿verdad? El diablo cuando se conforma, ¿verdad? Se le está yendo uno de sus feligreses, ¿no? Se le está yendo, entonces lucha por recuperarlo. Y la forma de luchar, pues te empieza a atacar. Y atacar y atacar. Y cuando no estás preparado, cuando no le diste bien el mensaje a un hermano, entonces dices, pues para estar así, pues mejor me regreso al mundo, ¿no? Si hay que hablar con la verdad, hermano. Si hay que hablar del pecado. Si hay que hablarles, decirles que están mal. Lógicamente, la gilocaína exacta para esto pues es el amor. Si no le voy a hacer con un hermano de cuyo nombre no quiero acordarme, pero decía, es que tú eres pecador. Y estás adorando un muñeco y se ponía, pues ¿quién le va a estar haciendo caso? No. Pero yo decía, mira, lo que pasa es esto. Y mira, aquí en Éxodo 20 nos dice esto, ¿no? Y empiezas a hablar. Entonces, siempre, hermano, hay que pedirle a Dios que nos dé la capacidad, la sabiduría para trasladar el mensaje. El elemento más importante es el amor. Si tú amas esa alma, te aseguro que Dios te va a respaldar a través del Espíritu Santo y te va a recordar lo que hay que enseñar. Y a veces con tu testimonio a veces llega, oye, ¿y dónde vas? ¿A qué iglesia vas? ¿O qué estás estudiando? ¿Por qué eres así? Yo siempre digo de broma una frase que no hay nada más triste que un cristiano triste, ¿no? Vemos a Dios
de uno y entras a otra. Pero ¿dónde está el poder de Dios? ¿Dónde se perfecciona el amor de Dios? ¿Dónde se perfecciona su misericordia? ¿Dónde se perfecciona su justicia? ¿No? Entonces, ¿qué hay que hacerlo? Ahora, dice, mira, vamos a ver Proverbios. Proverbios 17. Proverbios 17, versículo 15. Amén. Pero bueno, vamos a comentar. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿De qué sirve el precio de la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? Entonces dice aquí que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. El Señor aborrece el pecado. ¿Han oído esa frase que dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador? ¿Sí lo han oído? Sí. ¿Y estoy de acuerdo? No. Es contradictorio, ¿no? No sé qué poner un poco de definición. ¿Cómo aborrezco el pecado y amo al pecador? No. Pero aplica en esta, dice, bueno, es que Dios es amor, Dios no puede odiar. No, Dios aborrece el pecado, hermano, aborrece. Y ahí es donde volvemos a tocar la justicia de Dios. Dios es perfecto. ¿Se acuerdan una parte donde dice el Señor Jesucristo está siendo crucificado? Dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí lo recuerdan? Hay otra versión original que dice, Padre, ¿por qué me has...? No, dice, Padre, para esto fui destinado. Pero vamos a utilizar la que dice, ¿por qué me has abandonado? Doctrinalmente, ¿saben cuál es la explicación? ¿Por qué lo abandonó? Porque en ese momento, nuestro Jesucristo se hizo el pecador más grande de todos, porque traía todos los pecados de nosotros. Entonces Dios no puede tener contacto con el pecado. En ese momento Dios se contrae, por eso se retiró, no porque no lo amara. Primero era un plan que tenía que cumplir. Segundo, se retiró porque la santidad de Dios es tan grande que no puede tener contacto con el pecado. ¿No? Entonces imagínate cómo podemos hacer que nuestra vida siendo tan pecadores. A través de la justicia de Dios, a través del Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que entendamos el plan redentor. Mira, bueno, no estoy diciendo nombres, ¿verdad? Pero había una persona que me decía, pero ¿por qué si era hijo de Dios, por qué no lo salvó de la cruz? ¿No? ¿Por qué estaba ahí clavado? Ya le expliqué, ¿no? Pero le estoy explicando como una hora y siguió lo mismo. ¿Se acuerdan de la viejita esa de la película de Pedro Infante ¿cómo se llama eso? Quitado a esa mujer o alguna cosa así. Está en su cacachita y ¿por qué? Porque es que mire, le saca el reglamento y bueno, pues en esa ocasión así estaba así. Y ya después lo único que dije así, aplica tu misericordia. Y yo creo que la señora ya lo entendió, ¿no? Espero que lo haya entendido de tranquila. Pero es importante entenderlo, hermanos. Y de verdad, a veces parecía algo tan simple, pero es la base del Evangelio. ¿Por qué es el Evangelio? A ver, nos podemos a enseñar del verbo. Nos podemos enseñar si se danza de tal o cual manera. Nos podemos enseñar que hay que orar tantas veces, que hay que leer tanto, y que hay que hacer esto, y que haga un curso, y que haga un congreso. Hay retiros que se hacen mucho activismo, ¿no? Se hacen como 10 retiros al año, y la pregunta es, ¿por qué seguimos igual? ¿Por qué no hay cambio?
sencillo y lo más hermoso que el Señor pagó por ti y por mí. Y la única forma de que nosotros pudiéramos ser salvos y tener vida eterna es a través de nuestro Jesucristo. ¿Cómo pagar? ¿Cómo le pagas a alguien que vino y dio la vida por ti? Dice la palabra, no hay mayor muestra de amor que un amigo dé la vida por otro amigo. Y el Señor dio la vida por ti y por mí. Y por todos los delincuentes que andan ahí. Así es. Y dices, ¿cómo? Ahí viene la soberanía de Dios. Porque tú puedes decir, todo no es justo. No, pues volvemos a quedar lo mismo, hermano. A la vez, si tú dimensionas el tamaño del pecado, ¿el pecado tendrá tamaño? Bueno, hay transgresiones más fuertes, ¿no? Pero de que el pecado es pecado, es pecado. O sea, que digo, bueno, no voy a pecar tantito. Un día le compartí a una persona, estuve hablando con ella y al último me dijo, no, sí, Rafa, sí, lo entiendo. Pero déjame pecar otros 5 años y ya. Y luego déjame ver si el Señor te da chance de vivir 5 años, ¿no? No, hermano, ya es lo que tiene que hacer es ya. ¿No te ha pasado que dices, voy a hacer esto? Ay, mañana. Y mañana, y se pasa el tiempo. Así es. Fíjate que de hecho hay experiencias muy fuertes en eso. Te platico, hay un primo que yo tenía que siempre quisiera ver a Veracruz. Y por X o por Z no lo iba a ver. Y pasó el tiempo. Y yo decía, no, ahora sí voy. Y no fui, hermano, durante 2 años no fui. Y que me avisa que murió. ¿Sabes qué sentí en mi corazón? Dije, ¿cómo es posible que pase? ¿Y qué crees? Entre semana, ese día, me fui al sepelio. Eso no lo pude hacer cuando estaba vivo. Ahora te estoy hablando de ese ejemplo, pero hay muchas cosas en tu vida que has dejado de hacer. Si tú has dejado de pedirle perdón a alguien, hazlo. Porque además ya la voy a dar tiempo. Si tú tienes que decirle a alguien que lo amas, hazlo. Porque después a la voy a dar tiempo. Si tienes que aplicar disciplina, hay que hacerlo. Ya. Bueno, déjame que termine con todo. Pero hay que hacerlo. Sí. Entonces, quedamos. Vamos a ver Romanos 3:23. Romanos 3:23. Amén. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes dicen? Todos. Todos son todos. Y arriba, para reforzarlo, dice el versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Quiénes se refiere? Todos. ¿No? Pero bueno. Ahora vienen las buenas noticias, ¿no? Esas son las malas noticias. Las buenas noticias, 24. Siendo justificados gratuitamente. Tú no hiciste nada, ni yo hice nada para que el Señor pusiera tus ojos en ti. Nada. Vi que traía a tu mente la mejor obra que hayas hecho. El día que manifestaste totalmente tu bondad. Traerla a tu mente. Pues todo eso no sirvió. O sea, todo eso no es un pago. Dios lo hizo gratuitamente. Porque te ama y me ama. Y la única forma de que nosotros pudiéramos ser justificados fue a través de nuestro Jesucristo, de la justicia de Dios.
Es la única manera de poder satisfacer su ira a través del sacrificio del Señor. ¿Se acuerdan que dijimos que había una doble implicación, verdad? La de nosotros cuando pecamos y la de nuestro Jesucristo cuando la sacrificio cae sobre él y él paga. Como no fuimos capaces de pagar nosotros, el Señor paga por ti. Por si tenías alguna duda, o por si tenías algún pretexto, o te faltaba algún motivo para amar a nuestro Jesucristo, mira, ahí está. O sea, dimensiónalo en tu corazón. El Señor Dios vida por ti. Yo siempre visualizo eso, hermano. Cuando el Señor estaba desde cuando se presenta con Poncio Pilato, la gente que estaba alrededor, o que estaba abajo, diría a un hermano, según la película, pero no es la película, es el contexto, ¿no? Que había mucha gente. En ese momento les pregunta quién quiere quedar con él, ¿verdad? Y esas personas por las que él vino a dar su vida, ¿qué empezaron a gritar? No piensen, no digan. Pero dice, crucifícale, ¿no? Crucifíquenlo. Mira, si cuando alguien que no es tu familia, si cuando alguien que ni conoces te hace un mal, sientes feo. Ahora imagínate que te falle tu hermano, tu primo, tu papá, tu mamá, tu esposo, tus hijos. Es horrible, ¿no? Es lo mismo. El Señor vino a dar la vida por toda esa gente que estaba ahí. Y sin embargo, ellos lo condenaron, ¿no? Entonces, vamos a seguir leyendo. El 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de ¿qué? De la fe en su sangre. Caemos al punto que estamos platicando, ¿verdad? El justo por la fe vivirá. Y aquí dice el versículo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. El Señor ocupó el lugar que te tocaba a ti y a mí. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que nosotros vivimos en una vida tan terrenal que creemos en lo que vemos y lo que está pasando. Incluso creemos que lo más importante es lo que estamos viviendo. Y sin querer o queriendo, como diría un personaje, sin querer queriendo, nosotros lo que estamos haciendo es hacerle a Dios. No estamos haciendo efectivo el sacrificio de Jesucristo. Amén. Le dio ganas de alabar a Dios a los. Entonces, dice propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar ¿qué? Su justicia, ¿no? A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces vuelve a reafirmar lo que hemos estado platicando. Dice, para manifestar su justicia. La única manera que puede manifestar su justicia a favor de nosotros, el Señor, fue a través del sacrificio y el derramamiento hasta de la última gota de sangre, porque recordemos que después ya empezó a salir agua, ¿no? Después de la lanza. O sea, se derramó hasta la última gota de sangre de nuestro Jesucristo, por ti y por mí. ¿Qué día estamos platicando? De películas, hermano. Y recordamos una película que se llama Salvando al Soldado Ryan. Esa película tiene mucho mensaje. Pero a mí me conmueve algo, donde Tom Hanks le dice al hombre, al soldado Ryan, y le dice, haz el sacrificio de todos, porque murieron muchos, ¿no? Si se han visto esa película. Murió casi no sé cómo le llaman, un pelotón. Que yo creo que como 10, 15, 16, alguna cosa así. Todos murieron, ¿por qué? Por salvar a uno. Incluso uno hasta lo puso en duda, dice, oye, pero pues vamos a esforzarnos todos para salvar a uno. Pero así se decidió, por los altos mandos, ¿no? Pero le dice Tom Hanks, a punto de morir, está a punto de morir, y le dice al soldado Ryan, dice, haz que el sacrificio de todos valga la pena.
¿Qué dirá el Señor? O el Dios, si el sacrificio de su Hijo ha valido la pena en tu vida. ¿Y sabes qué? Haz que valga la pena. Amén, gloria a Dios. Tenemos que Sí, ser amén. diferentes a los demás. Lo peor que nos puede pasar en la vida es ser igual a todos. La gente se tatúa para ser diferente a los demás, todos ya están tatuados. ¿Quieres ser diferente? Sé un buen hijo de Dios. ¿Te quieres bueno? ¿Me quiero bueno? ¿Te doy una lista de pecados? Fornicación, adulterio, mentira, contienda, falta de atención en las cosas de Dios. Dice la palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. ¿De quién te consideras bueno o quién me puedo considerar bueno? ¿Comparado con quién? Si me comparo con el peor, pues sí, ¿verdad? Pero ¿sabes quién es nuestro parámetro? Nuestro Jesucristo. Hagamos nuestro mejor esfuerzo, hermanos. Hagamos valer ese sacrificio. Que el sacrificio de nuestro Jesucristo valga la pena. ¿Sabes qué pasa cuando no hacemos la voluntad de Dios? Estamos menospreciando el sacrificio del Señor. Y no hacemos efectiva la justicia de Dios en nuestra vida. Y ya no las podemos llevar. Lo que decíamos hace rato. Hay mañana, y mañana, y mañana. ¿Y qué crees? Que a lo mejor mañana ya es mañana. ¿Qué pasaría si viniera el Señor ahorita? ¿Qué cuenta le venderíamos? Yo no voy buenas, ¿no? La verdad hay un montón de cosas que tenemos que corregir. Cuando Dios nos da el privilegio de compartir la palabra aquí, hermano, que es un privilegio, no lo hacemos porque seamos perfectos y no lo hacemos porque seamos mejores que los que están sentados. Somos a los primeros. Cuando estamos preparando un tema, a los primeros que confronta la palabra es a nosotros. Así es. Y es doble responsabilidad porque cómo se lo traslada a los hermanos, ¿no? Entonces quedamos en qué? Que hagamos que el sacrificio de nuestro Jesucristo, hermano, valga la pena. Tenlo en tu mente. Alguien ya pagó por ti. Ahora, a veces puedes decir, no, es que a mí nadie me quiere, ¿no? O no soy importante para nadie. Te aseguro que sí eres importante para alguien. Seguramente es importante para alguien. A lo mejor no te das cuenta, ¿no? Pero aunque no fueras importante para nadie, que prácticamente se me hace imposible, aquí terrenalmente, eres importante para Dios. Cada uno de nosotros fue formado de manera individual, de manera personal. Dicen que por ahí tenemos nuestro don, eso yo no creo que sea verdad. Sí hay gente que se parece a nosotros, ¿no? Pero tú y yo somos auténticos, somos piezas originales de Dios. Tuvo cuidado de hacerte poco a poco. Por eso luego alguien que diga, no, pues que quiero Dios te hizo perfecto. Dios nos hizo perfectos como somos. Que nadie venga a quererte engañar, ¿no? Lógicamente, estamos contaminados, estamos en este cuerpo, andamos en este mundo, nos contaminamos, y por eso es tan importante estar limpiando nuestras vestiduras y constantemente fortalecer nuestra fe. Como un ejercicio de siempre en la noche. ¿Qué haces forzosamente en la noche antes de dormir? Seguramente cada quien hace diferentes cosas, pero ten en mente algo. En ese momento, limpia tus vestiduras. Pídele perdón a Dios por todo lo que hiciste en contra de su voluntad. ¿Sabes cuánto te va a llevar eso? 5 minutos a uno. Pero en ese momento pídele perdón y allégate de la justicia de Dios. Tenemos esa posibilidad porque Él ya pagó por ti y por mí. Nada más acuérdate que si hay algo que haces que no está bien, va a haber consecuencias, ¿no? Bueno. Gloria a Dios. Dios se ha revelado a nuestra vida, hermano, de diferentes maneras. Dios se reveló a través de su poder. A través del poder, ¿por qué? De todo lo que hay.
Si tú tienes curiosidad ahorita, te puedes ir a ver una planta de estas y te vas a ver la maravilla de cómo es que crece, ¿no? Mi esposa compró una planta, no sé cómo se llama, una moradita que parece mariposa. La trajo y la cuidaba mucho, y de repente que se seca. Y ya yo, en mi mente dije, pues ya hay que tirarla, ¿no? Porque pues ya se ve hasta gente. Pero me dijo, no, vamos a echarle agua. Y dentro de todo, pues ahora vamos a usar la plantita, ¿no? ¿Y qué creen, hermano? Ya creció y está hasta más bonita, ¿no? Porque nomás eran como 5 flores, ahora ya son como 7, 8. Es una maravilla, es una creación de Dios. Los que son medio dados a lo científico, ¿cómo funciona un ojo? El ojo de nosotros. Es una maravilla. Todo tu organismo, ¿cómo es posible que tengamos vida y capacidad para pensar? Ni las grandes computadoras pueden superar. Digo, nos superan de otra manera, pero la capacidad, la forma que tenemos no es fácil, no lo pueden. Y toda la creación de Dios, todo lo que nos rodea, el poder de Dios es manifestado, tú nos pones atención y día con día tú lo ves, la perfección de Dios. También se manifestó a través de su carácter. ¿A través de su carácter con qué? Con la ley. Pero la ley es tan fuerte, la ley es tan que nadie la puede cumplir, nadie la puede cumplir, ¿no? Lo único que hizo, ¿qué? Evidenciar el pecado. Así es. ¿Y sabes cómo se manifestó? A través de su justicia. ¿Y sabes cuál es la justicia? El Evangelio. ¿Y sabes cuál es el Evangelio? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aunque no entienda uno nada, aunque no entiendas teologías profundas, que los espíritus de Dios y todo ese tipo de cosas, que no digo que no sea bueno aprenderlo, ¿no? Sí es bueno. Pero aunque no aprendas nada de eso, con que sepas que Dios aplicó su justicia a través de nuestro Jesucristo, que derramó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos ser perdonados, con eso, hermano, más que suficiente. Porque eso te va a llevar a un cambio de conducta, a un cambio de mente, es lo que te lleva. ¿Te acuerdas que te dije malas noticias aquí cuando te dije hasta el 22, 23 son malas noticias, ¿no? Y a partir del 24 son las buenas noticias. El Evangelio son las buenas noticias. Eso es lo que hay que trasladar a la gente. Y eso es lo que hay que enseñar. Amén. Mira, vamos a ver Juan. Prometí que nomás te iba a dar algunas. Yo nos preparé para otra semana. Juan 16. Le hablé muy confianzudo al Evangelio de Juan, ¿no? Juan 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, yo no os los enviaré. Y cuando Él venga, ¿a qué se está refiriendo? Al Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Estamos bajo qué dispensación? Bajo la dispensación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una misión. La misión que tiene el Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿quiere decir que tenemos que hablarle y predicar la vida del pecado? Sí. ¿Tenemos que confrontarla con su vida pecaminosa? Sí. ¿Decirles que hay un juicio? Sí. Pero también decirles que la justicia de Dios se va a aplicar a nuestra vida a través de nuestro Jesucristo. Y entonces tenemos la posibilidad de que de manera gratuita podamos ser salvos y tener vida eterna. Esa parte es muy importante que hay que entender. Esa es la justicia, el Evangelio de nuestro Jesucristo.
Eso es lo que hay que enseñar. Tenemos incluso técnicamente un plan de salvación, si se acuerdan, ¿no? Roma, la ruta de Roma, ¿no? Es buena, sí, sí es buena, pero hacer énfasis en esto. Si tú le trasladas a la gente y le enseñas esto, te aseguro que va a cambiar. Si nosotros se convierte en lo más importante, tener fe que Dios está con nosotros y que Dios aplica la justicia y que esa justicia es aplicada a través de nuestro Jesucristo, te aseguro que nuestra vida va a ser diferente. Y eso mismo te va a llevar a cambiar. Hay cosas que ni siquiera tenemos que esforzarnos, de manera natural se van a ir dando. Por cuando tú haces algo simulado, eso es hipocresía. Y a veces lo haces para agradar o por tu conciencia. No, tiene que nacer en tu corazón. Tiene un cambio en mi vida. Ya no voy a ser chismoso, ya no voy a hacer no sé tantas cosas, ¿no? Todos los pecados, la lista de pecados que hay. Sí. Yo estaba oyendo un predicador y dice, tú no eres pecado. Dice, quería ser bueno, ¿no? Entonces empecé a leer la lista. Pero platicaba yo la loca, ya Juan, es un pergamino que yo creo que le llegó de ahí. Y empiezan todos los pecados, ¿no? Y luego todavía dice, ¿y todavía tienes bueno? Te aseguro que más de uno nos encuadramos, ¿no? A lo mejor hasta los sí, ¿no? Bueno, sí, corrige, porque aquí mi hermano dijo que sí, pero yo que no. Entendamos eso, hermanos. Amén. Entendamos la justicia de Dios, el atributo de Dios. Te decía que de los atributos todos son importantes. Y fíjate qué hermoso porque van vinculados. Cuando estamos platicando para preparar el tema y escoger el tema, Laro ya había escogido la ira de Dios. Y yo, no, la verdad, Dios sabe que es cierto, nunca quise relacionar uno con otro. Pero cuando estuve estudiando la justicia de Dios, me di cuenta que está totalmente vinculado. Entonces, todo de alguna manera se va compaginando. Entendiendo los atributos de Dios, hermano, nuestra vida va a cambiar. Porque te aseguro que vamos a amar más a Dios. Amén. Entonces, ¿qué quedamos? Que hace que valga la pena el sacrificio de nuestro Jesús. Amén. ¿Nos ponemos de pie? Señor bendito, Padre poderoso. Gracias, Dios, porque tú eres justo, Padre. Pero dentro de tu justicia, Padre, al saber que nosotros no teníamos la capacidad para poder pagar nuestras culpas, nuestros pecados, creaste un plan maravilloso. De la misma manera que un hombre transgredió un mandato tuyo, nos dio Jesús, siendo Dios y dejando su deidad, se hizo hombre para que nos demostrara que como hombres se puede ser santo, se puede cumplir tus mandamientos, tus principios, tus ordenanzas. Y como hombre pagó la deuda que cada uno de nosotros tenía. Tú y yo, hermano, hemos pecado. Tú y yo, hermano, seguimos pecando. Ya no practicamos el pecado porque ahora tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos redarguye y nos confronta. Pero seguimos pecando porque estamos en este cuerpo. Constantemente tenemos contaminaciones en nuestra vida. Constantemente estamos cayendo en tentaciones. Pero es ahí donde tenemos que hacer efectiva la justicia de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que buscar más de su presencia, de su misericordia, de su amor. Y en base a eso, que haya un cambio en nuestra vida. No podemos seguir viviendo de la misma manera.
Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero para los que viven en el Espíritu y no en la carne. Si seguimos viviendo en la carne, hermano, seguimos teniendo la misma condenación. Pidámosle a Dios sabiduría, pidámosle a Dios la capacidad de poder vivir conforme a su voluntad, de que Él ocupe el primer lugar en nuestra vida, hermano. Examínate. El apóstol Pablo invita y exhorta: examínate a ti mismo. La gente puede pensar lo mejor de ti o lo peor de ti, pero ¿quién es el que tiene el verdadero análisis? Dios y nosotros mismos. Porque tú sabes, y yo sé, qué área no le hemos entregado a Dios, qué parte del mandato de Dios no hemos cumplido, dónde estamos fallando. Trabajamos en ello. Te aseguro que cada uno de nosotros tiene diferentes áreas que no hemos entregado. La batalla no la vas a ganar solo, ni la voy a ganar solo. Pide el auxilio a Dios, quien a través de su Espíritu Santo te va a redarguir, te va a confrontar, te va a exhortar, pero también te va a consolar. ¿Caíste en algún pecado? ¿Estás haciendo algo que no está bien? Corrígelo. Levántate, porque tenemos un Dios de oportunidades. Dios nos da una nueva oportunidad. Como hijos de Dios, nunca estamos solos, hermanos. Cuando estamos solos, aprovecha esa soledad para relacionarte con Dios, porque Dios está ahí. Dios siempre está ahí, hermano. Siempre está esperando que voltees y le digas: Señor, estoy cansado, Señor, las cosas no salen como yo pensaba. Y el Señor te dice: ese era el plan, pero ahora eres más fuerte. Ahora, sigue adelante. Yo estoy contigo. Esa es la promesa del Señor, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. El Señor siempre va a estar contigo, siempre. Solo necesitas disposición en tu corazón. Quita todo aquello que te haga daño. No cargues como aquel peregrino que cargaba tantos sentimientos malos, tantas culpas, tantos odios. Haz un alto en tu vida, examínate y quita todo aquello que te haga daño, todo aquello que te quite la comunión con Dios. El pecado te separa de Dios, y la paga del pecado es muerte. Por eso nosotros tenemos que cambiar en nuestra vida. ¿Cuándo? Ya. Es el tiempo. Los tiempos son finales, hermano. Las señales se están dando. Y a nosotros no nos debe preocupar eso, porque cada día estamos más cerca del Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permites estar juntos, Padre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícelos en su cuerpo, alma, espíritu, mente. Bendícelos en su espíritu, Dios, en su alma, en su salud, Padre. Si hay alguna enfermedad que pudiéramos tener, Señor, en esta hora la reprendemos en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre bendito de su Hijo amado. Y te pedimos, Dios, que conforme a tu voluntad, Señor, dé sanidad a cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Dios. Y como último, te pedimos, Dios, y en ese orden, que si es tu voluntad, nos prosperes en lo económico, Padre, en lo material. Dice tu palabra, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás
vendrá por añadidura. Gracias, Padre. Bendito seas, Señor. Para ti, solamente para ti, Dios, es la honra y la gloria por siempre.